tenemos 2 horas de clase hasta las 20 horas. ¿Me escuchan bien? ¿Y ven la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Cualquier cuestión o cualquier cosa avísenme, ¿sí? Si no ven o no escuchan, así yo lo corrijo. Bueno, el día de ayer habíamos comenzado la clase hablando de la unidad número 3, que es presupuesto y gasto público. Habíamos desarrollado el tema número 1 de la unidad número 3, que habla sobre el presupuesto del Estado. Habíamos visto este plan financiero que tiene un carácter preventivo, donde se ven los recursos y se ven los gastos para financiar los diferentes tipos de servicios públicos que tiene el Estado. ¿Sí? Y vimos la característica en general que tenía, ¿sí? Los principios presupuestarios, vimos el ciclo, las diferentes etapas, procesos que este plano, esta planificación presupuestaria se da dentro siempre, y vuelvo a hacer la aclaración, dentro de un Estado moderno o dentro de, ¿cómo era?, de una república, ¿sí? Porque toda esta institución y todo lo que nosotros estudiamos se tiene que dar dentro de ese contexto, ¿sí? Es imposible hablar de finanzas públicas o de contabilidad pública donde no haya una democracia, donde no haya un sistema republicano, donde no haya un sistema representativo, donde no haya un proceso de rendición de cuentas. Entonces todo este instrumento, todo este análisis económico pierde validez si yo tengo un dictador o un jeque o alguien, digamos, que decide, y entonces ahí no hay mucho margen para el debate ni nada, sino se hace lo que decía esta persona. En cambio, en un Estado republicano, que generalmente son la mayoría hoy en día, o estados democráticos donde el pueblo es el que decide el camino que quiere seguir y elige sus autoridades, y a su vez, ya sean sistemas presidencialistas o parlamentarios, semiparlamentarios, como hay en el mundo, generalmente tienen esta estructura de control, de planificación, ¿sí? Del gasto público, de los recursos públicos, y que hace a la esencia de esta materia que es finanzas públicas, ¿sí? Hoy vamos a ver la segunda etapa del gasto público. Este PowerPoint está subido desde hoy a la mañana en el aula virtual. Vuelvo a reiterar que todos los contenidos van a estar siempre en el aula virtual, tanto el marco normativo, de leyes, decreto, constitución o lo que fuera, o todo el material que utilizamos, como también la bibliografía. ¿Sí? Que ustedes se habrán dado cuenta, los que entraron al aula virtual, que tiene, digamos, que la cátedra adopta varias bibliografías, en donde Villegas y Dino Harat son las dos bibliografías obligatorias, generalmente en casi todas las bolillas, y después cada docente sugiere otro tipo de bibliografía, ¿sí? En la unidad número 2, por ejemplo, el contador Esbar sugirió Joseph Stiglitz, que por ejemplo a mí me gusta mucho, él fue premio Nobel de Economía, ¿sí? Y el libro que es Economía del Sector Público, ¿sí? Así que también muy buena bibliografía. Yo generalmente siempre pongo Finochet o Bolívar, ¿sí? U otros autores que por ahí considero pertinente para cada tema. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar del gasto público, ¿sí? ¿Cómo era? Está preparado, digamos, esta unidad con el curso de Derecho de Finanzas y Derecho Tributario de Villegas y también con Dino Harat. En el aula virtual yo aclaro, digamos, cuáles son los capítulos y la bibliografía, digamos, a utilizar. Y en el caso del presupuesto, sí, yo recomendé, digamos, Miguel Bolívar, en el caso del que quiera complementar, yo creo Miguel Bolívar, igual que Finochetto, la lectura es más amena, digamos. Por ahí Dino Harat y Villegas, y más Dino Harat, es muy técnica la lectura, entonces por ahí cuesta entender algunos conceptos. Bueno, arrancamos entonces el gasto público, ¿sí? Al día de ayer, como eso había hecho la introducción, vimos el presupuesto, que en el presupuesto, en este plan financiero, se compulsaba o se veía los gastos y recursos que iba a incurrir el Estado en un periodo determinado, que era de un año, como una obligación también de la fijación anual del presupuesto por parte del Poder Legislativo dentro de esta república o de este Estado moderno. Y hoy vamos a hablar
de una parte de este presupuesto que es el gasto público. Y bolilla siguiente vamos a hablar de los recursos, porque tiene un tratamiento diferente. Para el sector público, digamos, el gasto no es solamente una erogación de dinero que realiza el Estado, como lo dice el concepto, sino que tiene un efecto que va más allá de eso y que lo vamos a ver hoy. Sí, que tiene que ver mucho con incentivar la economía, la redistribución del ingreso, que nosotros vemos y vimos en el concepto de finanzas públicas. Las finanzas públicas es como el Estado obtiene los recursos para financiar los gastos y prestar los servicios, pero va un poco más de ahí y se mide los efectos que tiene este movimiento que hace el Estado financiero de obtener recursos de los particulares. Acuérdense que la riqueza lo generan los particulares. El Estado no genera riqueza, inclusive ni con sus empresas genera riqueza. ¿Sí? El Estado generalmente cuando adopta una figura de una empresa o sale al mercado a vender bienes y servicios, generalmente lo hace con un fin estratégico o logístico, ¿sí? Porque considera que ese servicio es fundamental y no deja en manos de un privado. Por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, las aerolíneas de bandera, la energía eléctrica, el agua y demás. ¿Sí? Pero no busca una rentabilidad como un privado. Entonces, teniendo en cuenta esta estructura, el Estado detrae parte de la riqueza de los particulares que sí generan la riqueza, que nosotros hablamos de economía de mercado, ¿sí? Cuando hablamos de economía de mercado hablamos del sector privado, ¿sí? Todos los movimientos productivos, comerciales, de intermediación, de servicios, todo lo que esté relacionado a la parte privada y a la generación de riqueza o de renta, ¿sí? De renta nacional, de utilidad, de ganancia, de beneficios, ¿sí? Ya sea a través de salario, beneficios empresariales, intereses o lo que fuera. Entonces el Estado se va a apropiar parte de eso y lo va a través de una política redistributiva que habíamos visto, que había una política de reasignación, a través del gasto público va a reasignar este dinero. ¿Cómo lo reasigna? A través de la prestación de servicios públicos. ¿Sí? ¿Para qué presta servicios públicos? Para satisfacer estas necesidades colectivas que el hombre no lo puede satisfacer en forma individual o el mercado no puede ofrecer estos tipos de servicios que habíamos dicho que eran las fallas de mercado, ¿sí? Que hay determinados servicios que no puede prestarlo el mercado. Una, porque por la naturaleza del servicio es muy difícil que el privado lo preste, y por otra cuestión es que no corresponde que lo preste. Así como habíamos dicho, el caso de la defensa nacional, el ordenamiento interno, la administración de justicia, ¿sí? El poder de autoridad interna o las leyes de ordenamiento interno, que eso generalmente no se lo puede dejar en el particular, y sí es una facultad exclusiva y excluyente de el Estado, este conjunto de personas jurídicamente organizados, ¿sí? O sea, con un conjunto de normas y leyes que deben cumplir los que estamos dentro, digamos, de esa hacienda o de ese Estado dentro de una nación con criterios propios de la nacionalidad. Entonces el gasto es eso, son las erogaciones dinerarias, siempre va a ser de dinero, ¿sí? O monetarias o pecuniarias. Siempre se va a dar dentro de un marco de una ley, que en este caso, ¿cuál va a ser la ley? La ley de presupuesto. Por eso veíamos que uno de los principios del presupuesto era el de precedencia o de anticipación, y como una facultad del Poder Legislativo de fijar anualmente el presupuesto de gasto, ¿sí? Es una obligación que tiene este poder de la República, que es el poder que decide, y decide a través de leyes. ¿Qué va a hacer este poder administrador? Que es el que administra, que es el otro poder, y lo vimos, ¿sí? Entonces siempre los gastos, porque acuérdense que los gastos son a cuenta y orden del erario público o del tesoro público. Entonces gastar dinero público no es gastar dinero mío, sino es gastar el dinero de todos. Entonces el funcionario que incurre en un gasto está gastando el dinero que es de todos. Entonces hay que darle un marco, ¿sí? Jurídico, que en este caso es una ley, ¿sí? Que es el famoso principio de legalidad del gasto público, ¿sí? Todo gasto público es un gasto legal, autorizado previamente, ¿sí? Y obviamente siempre tiene que tener como un destino o un fin o una finalidad de satisfacer necesidades colectivas, comunes o sociales, ¿sí? No puede tener un fin particular o inclusive no particular, de un sector de la población tampoco. Generalmente los gastos están asociados a la sociedad en general, ¿sí? Al conjunto de ciudadanos, y en donde no hay un orden de prelación o no hay un orden de privilegio, ¿sí? No es que uno recibe más servicio del Estado que otro, ¿sí? Acuérdense que hay igualdad también en todos los aspectos, inclusive igualdad ante el gasto, ¿sí? El Estado gasta para todos y los servicios, por eso son servicios indivisibles que presta el Estado. ¿Qué significa?
los servicios de salud, de educación, de defensa, de ordenamiento, de administración de justicia, no es que un ciudadano tiene más servicios que otro o cuenta con más privilegios que otro. Hay una igualdad también para la prestación de servicios porque hay una igualdad ante la ley. Se consideran que todos los ciudadanos dentro de este país democrático somos iguales. Y en la postura del gasto también hay igualdad ante el gasto. Si yo voy a un hospital y va otra persona, no me preguntan quién tiene, quién no tiene, quién tiene más o quién no. A los dos nos tienen que atender de la misma forma, ¿sí? Lo mismo pasa en la educación, lo mismo en la administración de justicia o en la justicia, lo mismo en la seguridad, ¿sí? O por lo menos ese tendría que ser el principio, ¿sí? Y eso queda plasmado en el gasto. Después, hay dos clases de gastos bien definidos, digamos. Si bien ustedes cuando lean la doctrina, y yo les voy a recomendar que lean los libros que les ponemos siempre, hagan sus apuntes, ¿eh? No se dejen, no dejen para después y agarren 3, 4 unidades juntas porque les va a costar mucho. En el caso de las clases de gastos hay como dos grandes divisiones. Si bien ustedes leen, esto por ejemplo es de Villegas, pero ustedes leen Dino Harad y hace otra clasificación, Bolívar hace otra, o sea, es como un aspecto general, ¿sí? Yo tomo un criterio general, pero sí la doctrina siempre clasifica o agrupa, digamos, y por ahí le da otro nombre, pero generalmente tiene la misma idea o va para el mismo sentido. Y en este caso son erogaciones públicas o erogaciones corrientes, que en realidad lo que tratan de financiar son los servicios públicos en primera instancia, entendiéndose los servicios públicos, todos los servicios que presta el Estado. Vuelvo a lo mismo, educación, salud, justicia, seguridad, defensa, o sea, todos los servicios que el Estado, solamente el Estado puede prestar y no puede delegar en otro, ¿sí? En otro particular que lo preste. Y también está relacionado a los servicios de la deuda o el endeudamiento, ¿sí? Amortización, intereses, comisiones, refinanciación y todo lo que esté dentro de esos gastos, digamos que obviamente que no están asociados a un servicio público, sino al pago de una deuda contraída. Y por otro lado, no se habla de gastos, sino se habla de inversiones, ¿sí? Porque son inversiones patrimoniales, que generalmente se agrupa, digamos, la adquisición de bienes de uso de producción. Ustedes saben que los bienes de uso son los bienes que no se consumen con su primer uso, ¿sí? Que tienen una vida útil mayor al primer uso, que se amortizan, se activan también al patrimonio del Estado, ¿sí? Un bien de consumo, sí, yo consumo, dejó de existir y eso sí es un gasto. Generalmente las inversiones son un egreso, ¿sí? Hay una salida de dinero, como todo gasto, pero está más relacionado a una inversión productiva, es un egreso que está relacionado a la adquisición de un bien que se va a utilizar muchas veces y obviamente está afectado siempre a la prestación de un servicio. Y también en esta clasificación de los gastos tenemos, por otro lado, las obras y los servicios públicos, pero los servicios públicos relacionados a la obra pública, ¿sí? Por ejemplo, los trabajos viales, los mantenimientos de rutas y de caminos y de puentes, los servicios de, yo qué sé, de iluminación, ¿sí? No estaría relacionado al servicio público como una erogación pública, como un gasto, ¿sí? Que habíamos visto recién, que era educación, salud, justicia y todo lo demás. ¿Sí? Sino las inversiones patrimoniales de obra y servicios públicos están relacionadas a la obra pública, al trabajo, a la construcción, a los trabajos de industria, a todo lo relacionado a la obra pública, que obviamente es un bien patrimonial del Estado, es una inversión en capital fijo también del Estado, obviamente se activa el patrimonio del Estado y obviamente se activa un valor de adquisición, un valor histórico, un valor, ¿sí?, de reposición, o hay diferentes criterios que también lo vamos a dar el año que viene en Hacienda Pública cuando estudiemos el sistema de administración de bienes del Estado. Pero bueno, usted lo que debe entender ahora es que hay dos tipos de gastos, gastos corrientes y gastos de capital, serían síntesis, ¿sí? Erogaciones públicas relacionadas a los gastos corrientes y erogaciones de capital o inversiones patrimoniales relacionadas a la adquisición de bienes de uso o que no se consumen con su primer uso o están destinados a la producción de bienes y servicios, ¿sí? Por ejemplo, yo que sé, un tractor, un camión o lo que fuera, y también todos los trabajos relacionados a las obras y servicios públicos del trabajo público de la obra pública, que tiene también un concepto diferente. Vamos a los caracteres, que generalmente los caracteres son los mismos que están en el concepto, ¿sí? Las características o los caracteres esenciales que tiene el gasto público.
Primero es una erogación dineraria, o sea, o es una salida de dinero. ¿Sí? En esto creo que no hay mucho más criterio que eso. Siempre el gasto va a estar asociado a una salida de dinero, ¿sí? Y no de otro tipo de bien por parte del Estado, ¿sí? Sino generalmente es la aplicación o el pago o la transferencia de dinero o de fondos, generalmente asociados a la prestación de un servicio público, ¿sí? Siempre son efectuadas por el Estado. ¿Qué significa? Para que un gasto sea público, siempre tiene que ser efectuado por el Estado. O sea, el sujeto que realiza el gasto siempre tiene que ser el Estado. Acuérdense que nosotros tenemos una estructura de 3 niveles en el sector público, de nación, provincia y municipio, entendiéndose el Estado en cualquiera de los 3 niveles. O sea, un gasto tanto a nivel nacional, provincial o municipal, se considera también gasto público, ¿sí? Pero siempre el único sujeto que es el que va a destinar este dinero o esta erogación o esta salida es el Estado. Por otro lado, lo que habíamos dicho, siempre en virtud de una ley, habíamos estudiado la clase pasada, que es la ley de presupuesto, la que autoriza por un año determinado cuáles van a ser los gastos y los clasifica y los ordena y establece un procedimiento formal que es el principio de legalidad del gasto público. Y eso es muy importante, ¿sí? O sea, todos los gastos, como había dicho la compañera ayer, ejemplo, el pasaje a los estudiantes de quinto año, todo está dentro de un marco legal. Después, si el que autorizó el gasto debe rendir cuentas, sí, pero el gasto siempre se encuentra autorizado, ¿sí? El Estado, por ejemplo, no maneja efectivo, siempre maneja cuentas corrientes con cheque, por una forma de control. Entonces, siempre se puede saber la trazabilidad o de dónde son los débitos de cada cuenta corriente y qué destino tiene. Y obviamente siempre hay un responsable del destino o el uso de ese dinero público. Entonces siempre está en virtud de una ley, en este caso va a ser la ley de presupuesto, o leyes también pueden establecer gastos, digamos, tienen que estar incorporadas después obviamente en el presupuesto, pero ese es el principio de legalidad del gasto público. Todo gasto está aprobado previamente y controlado en forma posterior. Y siempre, vuelvo a lo mismo, tiene que cumplir un fin o satisfacer una necesidad colectiva, que generalmente está asociada a un servicio público, a la prestación de un servicio público, ¿sí? Por dar un ejemplo, un servicio de salud, bueno, un hospital, el pago de sueldo de los médicos, de camilleros, los bienes de capital o las inversiones se compra hospital, camilla, ambulancia, ¿sí? Siempre, digamos, el gasto público o la inversión, como vimos recién, está asociado a la satisfacción de una necesidad. ¿Por qué? Porque el Estado fue creado para eso, digamos. El Estado no fue creado para tener patrimonio ni para acumular como sí podría ser un particular. ¿Sí? El Estado no, el Estado directamente es los bienes que adquiere o los gastos que realiza están afectados a un servicio y a un servicio colectivo o a la satisfacción de una necesidad de carácter colectivo. ¿Sí? Si no es de carácter colectivo, no debería haber entonces un gasto ahí. Y ahí obviamente si lo hacen, hay responsabilidad de quien lo haga. Sigo avanzando, si tienen alguna duda, consulta, me avisan, voy más lento o pregunta, no hay ningún problema, ¿sí? Inclusive me gusta que pregunten o que se arme un poco de debate. Vamos a un tema que es muy importante con respecto al límite que tiene el gasto público, y en realidad es muy complejo, digamos. Ustedes saben que los medios, digamos, que maneja el Estado son medios económicos y por su naturaleza, y ustedes esto lo estudiaron en micro, en macro, en principio de economía, o no sé cómo se llaman ahora esas materias. Disculpen un ratito, no tengo una llamada. ¿Cómo era? Bueno, disculpen. Bueno, los límites del gasto público, en realidad es un tema muy complejo, digamos, por esto que yo le explicaba recién, que obviamente el Estado, por teniendo en cuenta que debe satisfacer muchas necesidades y obviamente no llega a satisfacer todas las necesidades, y en el caso de satisfacer siempre existen o se crean o hay necesidades nuevas, y los medios son económicos, obviamente, tienen naturaleza escasa, digamos, porque si no, no existiría la economía ni las finanzas públicas si los bienes fueran abundantes y no fueran escasos, si todos tendríamos lo que queríamos y no teníamos necesidades o escasez, no existiría la economía, ¿sí? Entonces, a partir de esto, el Estado debe ver. El principio general es que
ningún Estado, ninguna nación puede gastar más de lo que produce, pero esto es un sentido, tiene un concepto muy básico y no solamente se aplica en el Estado, sino en cualquier sujeto económico. Ustedes en su casa también no pueden gastar más de lo que generan, sus padres no pueden gastar más de lo que generan, y si gastan más de lo que generan, obviamente van a llegar a tener un problema de financiamiento, ¿sí? O un problema, digamos, de liquidez en el corto plazo, pues, porque van a tener que pagar deuda futura con ingresos presentes y va a llegar un momento que no van a poder pagar. Entonces, ese sería el principio general. Obviamente que el Estado tiene una cuestión o una naturaleza política con respecto al gasto. Entonces, esta premisa de que no se puede gastar más de lo que se produce, y generalmente no se cumple, ¿sí? Generalmente se obtiene financiamiento o se emite o se utilizan otras herramientas que nosotros vamos a estudiar acá en Hacienda Pública, como puede ser las herramientas de estabilización que vimos, por ejemplo, la monetaria o la fiscal. O sea, si no llego a cubrir todos los gastos, bueno, creo un nuevo impuesto, ¿sí? Emito más dinero, ¿sí? Me endeudo, pido préstamos, ¿sí? Y obviamente tiro la pelota para adelante, veo después cómo financio o los problemas que puede llegar a acarrear eso, del gastar más de lo que genero, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, en el límite de gasto es un tema, usted va hablando, lean la bibliografía, lean Harach o lean Villegas o cualquier otra bibliografía, plantean estas cuestiones de cómo debería ser. Obviamente, en la realidad o en la práctica es muy difícil que suceda, ¿sí? Por ejemplo, ahora en la época de pandemia, y en realidad ahí se gasta más y se tiene que gastar y no se piensa mucho. Y bueno, ¿y cómo financiamos? Bueno, vamos a financiar con emisión monetaria, ¿sí? Una política monetaria, ¿sí? Y bueno, y se financió con eso. Obviamente tiene su efecto, sí, tiene efectos, obviamente, la inflación, tiene muchos efectos posteriores, pero bueno, en su momento fue la decisión porque hay determinados gastos que debe cubrir el Estado que no pueden esperar, ¿sí? Y más, también eso lo plantean en Villegas, cuando hay economías desarrolladas y subdesarrolladas, obviamente las prioridades son diferentes. En una economía desarrollada no habría muchos problemas, entonces sí se establecen. Lo que se produce se gasta, pero como se produce un montón, entonces el gasto siempre va a estar en equilibrio con respecto al recurso. Pero en economías subdesarrolladas como la nuestra, siempre el gasto, pero siempre, históricamente el gasto es superior. Y por más que se recaude mucho, siempre existen necesidades que no fueron cubiertas en su momento, y entonces es muy difícil, digamos, lograr un equilibrio. Entonces, si hay un excedente pues yo qué sé, ingresan divisas por la soja, por darle un ejemplo, generalmente esa plata está gastada a 10 años a futuro. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque siempre en países como el nuestro, o países sudamericanos generalmente, africanos y algunos países del sudeste asiático, tienen estos problemas, entonces nunca se da este principio general de igualdad de gastos y de producción, ¿sí? Y obviamente tiene que ver con una cuestión política. Villegas plantea, por ejemplo, en países como que son socialistas, por ejemplo, al día de hoy Venezuela, Cuba, el 100% del gasto es la producción, o sea, todos los bienes y servicios que produce el Estado, ¿sí? Porque generalmente actividad privada no hay, se destinan el 100% al gasto público. Y en otros países más desarrollados, el gasto se mide por el Producto Bruto Interno, que eso habíamos visto, y generalmente llega al 30%, más de eso no. ¿Sí? O sea, de la cantidad de bienes y servicios que se producen en un determinado año, evaluados en valores monetarios, el Estado gasta un 30, un 20, un 30, un 40%. ¿Sí? Hay en otros países que gasta el 100% de lo producido. Pero eso tiene que ver con la naturaleza política de la forma que adopta este gobierno, que adopta el gobierno, y cómo aplica el gasto. Pero el gasto lo aplica como una herramienta, digamos, ¿sí? De redistribución, una herramienta de asignación, una herramienta de estabilización, ¿sí? Que son las tres herramientas o los tres efectos, digamos, que tiene el Estado sobre la economía de mercado o sobre los generadores de riqueza. Y ahí también se establece un concepto que es la utilidad social máxima. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es un concepto económico propio de las finanzas públicas o de la política financiera, que lo que busca es que si yo amplío un gasto, o sea, aumento un gasto, ese gasto debe incrementarse hasta el nivel de una ventaja social, me habla. ¿Qué significa? Que si yo decido sacar dinero de los bolsillos, por darle un ejemplo muy sencillo, de los particulares, por ejemplo, necesito ampliar un gasto ahora por la pandemia, ¿sí? Porque tengo más gasto.
en lugar de elegir emitir más dinero, elijo crear un impuesto, ¿sí? O sea, busco una base fiscal o una herramienta fiscal, no monetaria. Y elijo crear un impuesto. Y este impuesto lo que plantea esta utilidad social máxima es que, ¿qué ventaja tiene sacar ese dinero del particular y devolvérselo, digamos, a través de servicios públicos, la prestación de servicios públicos? El Estado debe merituar o cuantificar eso, ese nivel o esa ventaja social. O si no, ver la otra, decir, no amplío el gasto, dejo de prestar un servicio, pero prefiero que el sector privado o los habitantes que están dentro del territorio y que integran este Estado tengan más dinero o más riquezas dentro de su bolsillo y yo no me los apropio como Estado, ¿sí? Eso sería, digamos, el concepto o este enfoque, digamos, de la utilidad social máxima que plantea. O sea, el Estado debe merituar o ver, digamos, que ampliar un gasto, pero hasta el nivel de ventaja social. ¿Qué significa? Si yo voy a sacar más dinero de los ciudadanos y eso no va a repercutir o no va a volver en una ventaja ese gasto que voy a realizar por esa financiación, que no lo tendría que hacer, ¿sí? O medir, le saco hasta este punto porque yo sé que hasta este punto se lo puedo devolver en bienes y servicios y hay es como que lo recibe en forma indirecta, ¿sí? Él tiene que pagar el tributo, pero recibe en bienes y servicios prestados por el Estado determinada utilidad, ¿sí? Entonces, lo que plantea esto, obviamente en la práctica esto es muy difícil, porque cuantificar qué le saco yo a uno, sí yo puedo decir tal contribuyente, tal capacidad contributiva, que es generalmente la base de los impuestos, que mide la capacidad contributiva, ¿sí? El que más tiene, más paga impuestos y el que menos tiene, menos paga o no tributa directamente, tiene una nula tributación, o tributación nula. ¿Sí? Porque lo que busca eso es redistribuir. Acuérdense, dentro de la función del Estado no solamente es de gastar, de asignar, sino también de redistribuir y de estabilizar la economía de mercado. Entonces, ahí yo tengo que merituar, digamos, si tiene o no una ventaja. Pero obviamente en la práctica cuesta muchísimo cuantificar eso, ¿sí? Yo puedo cuantificar la capacidad contributiva y el aporte de cada contribuyente, sí. Después, lo que me costaría mucho cuantificar es qué servicios de esos que yo amplié llegó a este contribuyente, ¿sí? Este contribuyente que aportó, de acuerdo a su capacidad contributiva, tanto dinero, si alguno de esos servicios que yo amplié tuvo alguna ventaja social para él. Y si no tuvo, obviamente voy a tener un contribuyente muy enojado, o viceversa, el que contribuyó poco y recibió mucho de los servicios, obviamente va a ser una ventaja para él, ¿sí? Porque yo que sé, pagó 100 pesos más de impuestos, pero pudo vacunarse él y toda la familia, digamos. Y si él lo tendría que hacer en forma individual o personal, yo que sé, le iban a costar muchos pesos más, ¿sí? Pero imagínense un gran contribuyente que contribuye, yo que sé, 10 millones de pesos más. Y obviamente, porque por más que se vacune él y toda la familia, no se va a compensar el incremento o el gasto que tuvo o la contribución que tuvo. ¿Sí? Entonces el Estado debería merituar o evaluar estas cuestiones y ese es el concepto de la utilidad social máxima. ¿Sí? La ampliación de un gasto, pero hasta el nivel de ventaja social. ¿Sí? Hasta el nivel que la población considere que es una ventaja ampliar el gasto. Si no es una ventaja, no correspondería que amplíe el gasto. ¿Sí? O sea, me ponen un impuesto más y sigue todo igual y no. Sería algo así el planteo. Bueno, venimos bien hasta acá. Hablando del gasto, creo que es un tema muy sencillo el gasto o no requiere, digamos, mayor interpretación, así que ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún comentario? No, profe. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Continúo entonces. Ahora hablamos de la clasificación. Esta clasificación yo también la saqué de Villegas, ¿sí? Harach hace una clasificación muy similar, por ahí cambia algunas cuestiones, pero no hay mucha diferencia, ¿sí? Esta clasificación es clasifica el gasto en dos criterios, digamos. Un criterio jurídico-administrativo, ¿sí?
O sea, jurídico en el aspecto que surgen de normas legales y demás, y administrativo es del procedimiento administrativo del Estado, o sea, de los tres poderes, de la estructura del Estado y todo lo demás. Y un criterio económico obviamente tiene en consideración el aspecto económico del gasto, ¿sí? El criterio jurídico lo clasifica en una primera instancia en jurisdiccional o institucional por finalidades y funciones y por la constancia o permanencia, digamos, del gasto. El jurisdiccional institucional es de acuerdo a la estructura, digamos, institucional del Estado. Por ejemplo, el gasto, el Poder Ejecutivo cuánto gasta, el Poder Legislativo cuánto gasta, el Poder Judicial cuánto gasta. Dentro del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y Cultura, ¿sí? O sea, hace una clasificación institucional o jurisdiccional, ¿sí? Porque no solamente es por institución, como yo nombré, sino que también puede ser por jurisdicción. Por decirlo así, Formosa Capital, Clorinda, Pirané, ¿sí? Por darle un ejemplo. O si no, decir Administración Central, que serían todos los ministerios. Empresa del Estado, organismo descentralizado, organismo de la seguridad social, ¿sí? Es como una clasificación por tipo o por jurisdicción, ¿sí? Donde va a clasificar el gasto. Obviamente cada uno tiene un presupuesto asignado, cada uno tiene una misión o un servicio público que cumplir, cada uno tiene una finalidad pública, todos están aprobados dentro de la desagregación analítica del presupuesto, ¿sí? O sea, están aprobados por ley, tienen el principio de legalidad y demás. En la segunda clasificación hace referencia al criterio por finalidades y funciones. Esto hace cuenta de la naturaleza del gasto por parte del Estado. ¿Qué significa? Es la finalidad y función del gasto. Entonces lo va a clasificar ahí en administración central, que estarían todos los poderes, en seguridad, en educación, en salud, en economía, ¿sí? O sea, va a ir clasificando de acuerdo a la finalidad del gasto, ¿sí? En producción, ¿sí? Y por ejemplo, dentro de producción va a estar por ejemplo, la finalidad producción y la función va a ser producción primaria, producción secundaria, producción agropecuaria, producción hitícola, ¿sí? Por darle ejemplo. O yo que sé, si es económica, va a estar empleo, desarrollo económico, ¿sí? O sea, la finalidad va a ser económica, o lo mismo, podemos ir a salud, y dentro de salud va a estar salud, yo qué sé, preventiva, hospitales, salas, ¿sí? O sea, va a clasificar de acuerdo, pero de acuerdo a la finalidad, o sea, de acuerdo a la naturaleza del gasto, ¿sí? Si es un gasto médico, si es un gasto de educación, si es un gasto de seguridad, si es un gasto institucional, ¿sí? Esa sería la clasificación de finalidades y funciones. Y por su constancia o permanencia hace una distinción entre costos o gastos fijos y gastos variables. Por su constancia del gasto, un gasto fijo, o sea, por su constancia y su permanencia los dos tienen costo fijo y costo variable, o gasto fijo y gasto variable. Por la constancia, digamos, los gastos fijos son aquellos que no fluctúan, digamos, por más que aumente la actividad, o sea, se mantienen fijos por más que la actividad del órgano que deba prestar el servicio aumente o disminuya, ¿sí? Ejemplo, digamos, yo que sé, la policía, por más que haya patrullado más o menos las calles, el gasto fijo, yo que sé, por decirlo así, en edificios, yo que sé, va a seguir siendo el mismo. Y en cambio los gastos variables sí van a estar asociados a la actividad, digamos, ¿sí? Si hay mayor actividad, mayor cantidad de gastos variables de constancia, o si hay menor actividad, a haber menores gastos asociados a estos gastos de constancia o de funcionamiento, ¿sí? Y los gastos de permanencia hacen referencia a si suceden a menudo o siempre, o si suceden muy esporádicamente, excepcionalmente, ¿sí? Entonces los gastos de permanencia serían los gastos fijos de permanencia, estarían asociados a gastos que siempre suceden, que siempre se dan, sin importar el contexto, digamos. Y los gastos de permanencia variables se dan en situaciones excepcionales o extraordinarias, yo que sé, una pandemia como se dio ahora, o cuando el Estado entra en una situación de guerra con otro país, ¿sí? Entonces tienen un carácter excepcional y generalmente no suceden como un ciclo económico, tipo cada 10 años, cada 5, cada 2, no. Estos son gastos bien excepcionales. Después vamos al criterio económico, que obviamente va a tener en cuenta el criterio económico del gasto. Y ahí lo define ordinarios y extraordinarios, operativos y de inversión, y de servicio o de transferencia.
Los gastos ordinarios son los gastos comunes, los gastos de funcionamiento relacionados al funcionamiento del Estado, que son habituales, digamos, ¿sí? Gastos de sueldo, gastos en combustible, gastos en energía eléctrica, en agua, yo qué sé. Todos los gastos, digamos, que el Estado necesita para funcionar y prestar los servicios públicos. Y los gastos extraordinarios estarían en aquellos gastos que obviamente tienen un carácter también excepcional, que no se dan en forma permanente o en forma ordinaria y que el Estado deba afrontar. Otro ejemplo claro es la pandemia, ¿sí? Un gasto extraordinario, yo que sé, tuvimos que comprar barbijos, vacunas, guantes, yo qué sé, alcohol en gel, por decirlo así, que obviamente son extraordinarios y en esa cantidad y en ese momento no nos estaban previstos. Después los gastos operativos o los gastos de inversión. Bueno, los gastos operativos están relacionados también, es muy parecido a los gastos ordinarios, ¿sí? A los gastos, digamos, que generalmente son gastos corrientes, ¿sí? O gastos de consumo, relacionados a los gastos que están afectados a la prestación de los servicios públicos, ¿sí? Relacionado al funcionamiento, ¿sí? Bueno, lo mismo, combustible, puede ser la compra, pago de servicios básicos, telefonía, luz, agua, sueldos, pensiones, jubilaciones, ¿sí? Y por otro lado están los gastos de inversión, que estos sí son los gastos relacionados a bienes de capital o afectados a la producción de servicios que no se consume con su primer uso, que se activan el patrimonio y por lo tanto incrementan la renta, digamos, del Estado, ¿sí? O sea, son bienes que están afectados a servicios y esos servicios obviamente producen, digamos, una utilidad por parte del Estado, ¿sí? Y por eso son gastos de inversión. Y después están los gastos de servicio o de transferencia. Los gastos de servicio están asociados cuando el Estado presta un servicio y hay una contraprestación por parte del destinatario. ¿Qué significa? Esto, por ejemplo, el barrido o la recolección de residuos. Yo presto, o sea, yo gasto, pero el contribuyente devuelve parte o todo del servicio prestado, ¿sí? Yo voy al registro civil y quiero hacer un trámite y tengo que pagar por ese trámite, ¿sí? Me piden un sellado, una tasa. Yo voy al Poder Judicial y quiero iniciar una causa y bueno, me cobran también una tasa judicial o costa. En ese caso hay un servicio del Estado prestado, pero existe una contraprestación por parte del beneficiario o el destinatario de ese servicio. A diferencia de los gastos de transferencia, que eso sí no hay contraprestación, sino que son salidas de dinero por parte del Estado, en donde no existe una contraprestación por parte del destinatario o del beneficiario de ese bien, de ese servicio, ¿sí? Y en esto entrarían los planes, los subsidios, las transferencias gratuitas al sector privado, en carácter también de subsidio, donaciones, ¿sí? O ayudas, ¿sí? Que da el Estado y en donde no hay una contraprestación por parte de este beneficiario, ¿sí? Sino que recibe el dinero. El Estado dentro de sus facultades lo puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, de asistir a parte de la comunidad o a sectores vulnerables de la sociedad, y en donde en este caso no hay una contraprestación como si habría en el gasto de servicio, que el Estado si bien presta un servicio, pero el contribuyente, el destinatario, el usuario, el beneficiario, paga por ese tipo de servicios, ¿sí? Bueno, entonces esta sería la clasificación, esto también está en Villegas. Acuérdense entonces, el criterio jurídico administrativo que clasifica de acuerdo a la condición jurídica, o se lo va a clasificar de acuerdo al tipo de servicio, al tipo de Estado que tenemos, a la estructura del Estado y los tipos de servicios que presta. Y después el criterio económico, obviamente toma un criterio de la ciencia económica que lo define en ordinario, extraordinario, operativo de inversión, de servicios de transferencia, ¿sí? Ahora sigo avanzando, vamos al crecimiento del gasto público. Y acá sí entra parte de lo que nosotros venimos, digamos, estudiando y es parte de las finanzas públicas, ¿sí? Porque a nosotros lo que nos interesa es eso, ¿sí? Si yo voy a estudiar netamente, digamos, cómo el Estado recauda a través de las diferentes fuentes de financiamiento, ¿sí? Tributo, ingresos no tributarios, transferencias, donaciones, endeudamiento público, cualquier fuente de financiamiento que utilice el Estado para aplicarlo a los gastos que están afectados al servicio,
ese sería un criterio muy limitado de las finanzas públicas, ¿sí? Porque si bien es parte de eso y hace referencia a las funciones de asignación, ¿sí? ¿Sí? De sacar riqueza de la economía de mercado, de los particulares que generan y aplicarlo a servicios que solamente el Estado lo puede prestar, sería un concepto muy limitado. O sea, lo que a nosotros nos interesa es lo que va más allá de eso, ¿sí? Ese gasto, digamos, que puede en algún momento ayudar al crecimiento económico a través del gasto público, o puede ayudar a la estabilización de la economía a través de una política monetaria o fiscal, ¿sí? O puede ayudar a una política de redistribución del ingreso, donde hay mucha asimetría entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿sí? Y entonces, a través de estas diferentes políticas que es propia de las finanzas públicas, yo redistribuyo la renta nacional, ¿sí? A los que más tienen les saco a través de impuestos o de cualquier otra forma, y lo redistribuyo a través generalmente del gasto público, ¿sí? Porque no es que yo cobro impuestos y esa plata que cobré se lo doy a los que no tienen, no. Generalmente yo se lo doy a través de servicios públicos, ¿sí? O sea, yo doy educación gratuita, servicio de salud gratuita, servicio de justicia o seguridad interior gratuita, ¿sí? A eso va. Entonces el gasto tiene una incidencia más que importante en todos estos conceptos de redistribución, de asignación, de estabilización de la economía y que son propias del Estado, ¿sí? Si el Estado no realizara este tipo no utilizara estas herramientas, digamos, entonces tendríamos que plantearnos para qué existe el Estado, ¿sí? Y ahí sí vamos a las teorías, digamos, mecanicistas o liberales, ¿sí? Que dicen que el Estado no debe existir o debe ser lo más chico posible, no debe interferir en nada, que el mercado y la competencia y la propiedad privada definan todas las cuestiones, ¿sí? Y el Estado está ahí como en un segundo plano, ¿sí? Yo por lo menos soy partidario que el Estado debe intervenir, pero si el Estado con límites, y límites no en el aspecto tampoco jurídico, legal, que tenga controles, digamos, sino también en el aspecto económico, que es lo que estamos viendo, y el aspecto económico tiene que ver mucho con el gasto, ¿sí? Si yo asigno el gasto a un determinado sector de la población, obviamente que la voy a estar beneficiando, pero yo tengo que gobernar para todos, no para un sector, ¿sí? Entonces, este es el gran dilema o la gran grieta que tenemos ahora de un sector de la población que dicen que yo trabajo y contribuyo para que se redistribuya en planes o en dinero que no tiene un fin productivo. Entonces ahí entran estos dilemas y ahí es donde debe participar el Estado. Entonces, a mi entender, el Estado debe existir, pero ahí la pregunta es, ¿qué tamaño debe tener el Estado? ¿Qué nivel de participación debe tener? ¿Sí? Nosotros acá en la Argentina tuvimos como un punto de inflexión. Teníamos un gobierno anterior, generalmente tuvimos siempre gobiernos populistas socialistas. Hace poco tiempo tuvimos un gobierno que tenía un carácter más liberal o más de centro derecha. Ahora volvimos a un gobierno otra vez con más populismo, más socialista o más de redistribución de la renta. Entonces, el papel del Estado creo que no se discute. Lo que sí se discute es qué dimensión o qué tamaño el Estado debe intervenir o qué nivel debe utilizar estas herramientas que tiene, porque el Estado tiene obviamente legalmente constituidas un conjunto de herramientas que puede redistribuir la renta nacional, puede incentivar al crecimiento, a la producción, al consumo a través del gasto, ¿sí? Si yo pago más sueldos, obviamente que gran parte del sueldo de los asalariados va a ir en consumo o en su caso en ahorro, ¿sí? Si yo destino gran parte del gasto a la producción, obviamente yo voy a estar fomentando la producción de bienes y servicios. Y eso va a permitir que haya mayor competencia entre los productores de bienes y servicios y obviamente haya más oferta y bajen los precios, por decir una cuestión, ¿sí? O también puedo aplicar una política de estabilización, ¿sí? Cuando hay determinados criterios, ¿sí? Hay fluctuación de moneda, además que es lo que sucede en la Argentina, yo puedo emitir dinero o no emitir o tener más reservas en divisas internacionales a los efectos de garantizar o evaluar o jerarquizar la moneda nacional, o el caso inverso, perder las reservas y que se pierda credibilidad en la moneda nacional, ¿sí? O una política fiscal de crear un impuesto para redistribuir la renta, o sacar un impuesto, que ha pasado, que el impuesto a las ganancias, gran parte de los contribuyentes
el Estado o los representantes del Estado han visto que, atento a la necesidad de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, gran parte de los asalariados dejen de pagar un impuesto a la renta o al ingreso o a las ganancias. ¿Sí? Entonces aumenta un mínimo no imponible como pasó con el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Aumenta el mínimo imponible, entonces 4 millones de habitantes, en lugar de ese dinero ir al Estado y el Estado distribuir el servicio, directamente queda en bolsillo del contribuyente y el contribuyente es el que decide en qué gasto realizarlo. ¿Sí? Obviamente lo vuelve a realizar en consumo, que también tienen impuestos, también lo puede invertir, comprar bienes de capital que también tienen un conjunto de impuestos, ¿sí? O lo puede ahorrar y también, digamos, el ahorro, digamos, lo meten en un sistema financiero y con eso se financian los gastos también para dar crédito a menores tasas y demás. Entonces, toda una herramienta que obviamente tiene un efecto y el Estado obviamente debe participar. Por eso era lo que yo le decía en mi postura, que para mí debe existir el Estado. Después sí lo que podemos debatir es qué tamaño debe tener el Estado, qué participación debe tener el Estado, cuánto de esto debe gastar de todos los bienes y servicios que se generan, y lo que habíamos hablado hoy de la utilidad máxima, ¿sí? Esta expectativa entre ampliar el gasto y la ventaja social. Ahí estaría el hilo fino, digamos, ¿sí? de decir, ¿corresponde gastar más o no corresponde? Y mejor dejar en manos de los contribuyentes ese dinero para que ellos lo apliquen a otros gastos que obviamente vuelven también al Estado a través de otros tipos de impuestos. ¿Sí? Porque acuérdense que el Estado graba todo. Graba la renta, el consumo, la producción, la transferencia, graba todo. ¿Sí? No solamente me graba el ingreso o el ingreso, sino también graba el consumo. Yo compré un paquete de hierro, estoy pagando impuestos, cargué 1 litro de nafta, estoy pagando impuestos. ¿Sí? Y obviamente es dinero que sale de mi bolsillo, que yo generé la riqueza, ya sea trabajando, produciendo, lo que sea, y vuelve al Estado, y el Estado vuelve a distribuir ese dinero con diferentes tipos de políticas. Entonces, atento a todo este contexto que yo le acabo de explicar, que en realidad es mucho más complejo, pero bueno, hablemos del crecimiento del gasto público. Obviamente, existe, o sea, y esto también está en la bibliografía, que siempre, pero esto es ya no una cuestión de análisis, sino que en todo el mundo siempre crece el gasto público, año tras año crece. El valor, por lo menos nominal, del gasto va creciendo, ¿sí? O sea, los presupuestos de los estados año a año siempre se incrementan. Por más que haya inflación cero, por más que no haya crecimiento, por más que haya diferentes factores que uno tendría que decir, no, tendríamos que achicar el presupuesto, generalmente, y más por lo menos en nuestro país, el presupuesto siempre tiene valores, por lo menos el valor nominal que está en el presupuesto cada vez son de mayores montos. Y ahí entra la pregunta de esto, es si el Estado se está agrandando, si en realidad hay varios autores que establecen que hay causas que son aparentes, ¿sí? Que en realidad que el Estado no creció y sigue prestando los mismos servicios, pero yo qué sé, el valor de la moneda se devaluó. Entonces, el mismo servicio que presta el Estado obviamente vale más dinero, porque el dinero es el que vale menos, ¿sí? O pierde valor, o pierde poder adquisitivo. Entonces, si antes a mí comprar, yo qué sé, una resma de papel me salía 100 pesos y ahora me sale 200, no es que el Estado aumentó o creció en el gasto, no, sigue comprando una sola resma de papel, pero ahora tiene que pagar 200 pesos por otros factores que obviamente que son ajenos al Estado, como la inflación o como la pérdida del valor adquisitivo o la pérdida de la moneda, del valor de la moneda de curso legal. Entonces, hay varias cuestiones que llevan a este crecimiento y hay varios, Grimesani, por ejemplo, que plantean esto, que hay causas aparentes. ¿Qué significa? Que parece que el Estado crece, pero en realidad no se da porque el Estado haya crecido o haya gastado más o haya prestado más servicios, sino que por estas cuestiones yo le acabo de explicar. Y uno es la variación del signo monetario, que es lo que yo le acabo de explicar recién, que es la pérdida o el valor nominal de la moneda va perdiendo y el Estado sigue prestando el mismo servicio y tiene la misma estructura, pero en valores reales pareciera que el Estado gasta más, que hay un crecimiento del gasto público. Y por lo tanto, al haber un crecimiento del gasto público, se entiende que hay un crecimiento del Estado en sí. Sí, pues yo digo, si gasta más es porque el Estado es más grande y llega a más sectores que antes no llegaba. Ese sería el pensamiento correcto, pero a veces el Estado cada vez llega a menos lugares y gasta más. ¿Sí? Y entonces ahí, esas son las causas aparentes.
Y también la evolución de las reglas presupuestarias, que esto habíamos visto ayer, que obviamente está asociado a los gastos que hacen al presupuesto y integran el presupuesto en un conjunto como salud, educación y demás, que también es que cada vez el Estado debe prestar mayor servicios o aplicar mayor servicio de estos gastos que están dentro del presupuesto. ¿Por qué? Porque hay como un conjunto creciente de necesidades que se van dando. O sea, por ejemplo, la política de gobierno, que ayer vimos también en planes de gobierno y plan, la política es disminuir lo que se ahora la pobreza. El Estado puede disminuir la pobreza, pero para disminuir la pobreza en un 5 o 10%, capaz que tenga que aumentar el gasto en un 20 o en un 30%. ¿Sí? O sea, no hay una relación entre lo proyectado y lo ejecutado presupuestariamente con el efecto que quiere generar. ¿Sí? Esto también podría resultar como una causa, digamos, aparente del decir, si el Estado gasta un 30% más es porque creció un 30% más el gasto. Y no, a veces no tiene el mismo efecto. Después hay causas relativas, en realidad habla de causas absolutas, que son como las causas reales, que yo después lo puse acá abajo, o causas relativas. ¿Sí? Las causas relativas puede ser, por ejemplo, el aumento de la población o el aumento de la producción. ¿Sí? ¿Sí? Se producen más bienes y servicios dentro del país o por el Estado produce más bienes y servicios, ¿sí? O hay un aumento de la renta nacional. ¿Sí? Eso también se considera como una causa relativa del crecimiento del gasto público y del crecimiento por parte del Estado. ¿Sí? Que obviamente, y después estarían los que generalmente los autores hablan de causas absolutas o reales y que le hacen mayor análisis. ¿Sí? Porque lo otro es como un análisis teniendo en cuenta esto, yo le comenté que todos los años incrementa el presupuesto de los estados sin importar que haya condiciones favorables o desfavorables en el mercado o el contexto internacional y demás. El Estado como si fuera que todo el año crece y no para nunca de crecer. ¿Sí? Pero habían estos valores, como vimos, así de determinadas cuestiones que no tenían nada que ver con el crecimiento, sino que eran factores externos, ¿sí? Como el caso la pérdida del signo monetario. ¿Sí? Después sí hay causas reales que sí se pueden comprobar y que sí hacen que el Estado gaste más. Yo acá nombré algunos, ustedes van a leer la bibliografía y obviamente son un poco más, pero estas son las causas reales por cuales el Estado realiza mayores gastos y hay un crecimiento efectivo o real del gasto, ¿sí? No tanto ya en valores nominales ni en valores monetarios, sino directamente que se gasta más porque hay determinados gastos. Y se nombran acá. Primero de todo son los gastos militares, ¿sí? Usted sabe que si nosotros tenemos una economía de guerra o un país en guerra, obviamente esos gastos militares que son costosos, digamos, van a hacer que el gasto público sea excesivo. ¿Sí? Nosotros tenemos el claro ejemplo, yo siempre doy, que por ejemplo Estados Unidos es un país, digamos, que vive eternamente en guerra con cualquiera, digamos, porque eternamente está con un conflicto bélico con cualquier país. Entonces el Senado, el Congreso de la Nación, y no sé si ustedes ven leyeron los diarios, ven que siempre aprueban presupuestos pero millonarios, ¿sí? En gasto de defensa, ¿sí? Porque ellos están esperando que alguien le tire un misil. Entonces constantemente están invirtiendo en defensa, ¿sí? Y por eso son el país con más armamento y más milicia, digamos, del mundo. Entonces, eso sí es un crecimiento del gasto público, ¿sí? Y obviamente se tiene que financiar con una herramienta, se tiene que financiar con un impuesto, se tiene que financiar con emisión monetaria, se tiene que financiar con crédito o endeudamiento público. O sea, el crecimiento de este gasto real, obviamente, y lo que hablamos ayer, siempre hay que determinar cuál es la fuente de financiamiento de ese gasto. ¿Sí? ¿De dónde voy a sacar el dinero para financiar? ¿Sí? Y hoy también lo hablamos con el límite de los gastos, siempre teniendo en cuenta esa premisa, que un Estado no puede gastar más de lo que produce o lo que genera. ¿Sí? Y si yo no genero y gasto más, obviamente que eso lleva a un conflicto o a un problema. Después también está en el tema de las urbanizaciones. Ustedes saben que hay un crecimiento poblacional en todo el mundo, ¿sí? Cada vez somos mayor cantidad de habitantes y dentro del Estado, de esta sociedad organizada, de esta nación, siempre van a haber más habitantes. Al haber más habitantes hay más necesidades a ser satisfechas por parte del Estado y obviamente eso es un crecimiento real también del gasto, ¿sí?
Al haber más habitantes, hay más necesidades, más servicios públicos a ser prestados, y obviamente el Estado debe financiarse, digamos, con diferentes tipos de herramientas, ¿sí? Que también vamos a ver ahora que en la diapositiva siguiente hay varias herramientas que se utilizan para financiar este crecimiento del gasto público con estas causas que sí son reales, ¿eh? Que no son ficticias ni aparentes ni tampoco son relativas, sino que se dan. Después también ayuda a zonas subdesarrolladas, es propio de la política de redistribución, ¿sí? Del Estado de redistribuir, ¿sí? Que las zonas o las zonas que generalmente tienen mayor renta o producen más, financien parte de los gastos de zonas que menos tienen. Y nosotros somos un claro ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos una ley en la Argentina de coparticipación federal de impuestos, que es una ley federal, lo que busca es eso. Y generalmente provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, que son provincias productivas de la pampa húmeda, ¿sí? Que generalmente son agroforestales y ganaderas y son las más industrializadas, son lo que aportan, digamos, a través de impuestos generalmente, y la nación distribuye bajo un criterio de equidad o de igualdad, ¿sí? Y por ejemplo, provincias como la nuestra reciben más dinero de lo que generan. Por ejemplo, en Formosa, por ahí tenía el cuadro, después si quieren los pongo ahí en el aula virtual, le voy a poner. Por ejemplo, Formosa recibe, creo que era, por cada peso que aporta, recibe 260 pesos, ¿sí? Obviamente esos 259 que recibe de más, alguien lo tiene que financiar, ¿sí? Y generalmente lo financian otras provincias, ¿sí? Y por ejemplo, provincias como Buenos Aires o Córdoba, que gran parte de lo que generan ellos reciben un porcentaje menor, o sea, producen 100 pesos y de los 100 pesos reciben por coparticipación 30, 40. Yo tenía una tabla ahí que estaba muy buena, que establecía estas relaciones, ¿sí? De lo que genera cada provincia o cada jurisdicción y lo que recibe por esta ley de coparticipación, ¿sí? Esto sería también una herramienta, digamos, de esta ayuda de zonas, un crecimiento del gasto, ¿sí? Si yo a una provincia que genera 10, 20 veces lo que produce, le doy, obviamente, esta coparticipación, incrementa el gasto, ¿sí? Va a tener más empleados, va a prestar más bienes y servicios, va a prestar más servicios públicos, ¿sí? Y obviamente va a incurrir en más gastos. Después también estaría el aumento de los costos, ¿sí? Ustedes saben que yo debo prestar servicios y obviamente tiene un costo, ¿sí? Entonces si aumenta el combustible, eso también va a llevar a un crecimiento real del gasto, por más que yo siga cargando la misma cantidad de litros de combustible, el crecimiento de este costo va a aumentar el costo del servicio a ser prestado y obviamente va a llevar el crecimiento del gasto público, ¿sí? Si yo para patrullar con una camioneta de la policía antes usaba 100 litros al mes y me salían esos 100 litros, 15.000 pesos, ahora voy a tener que gastar 20.000 pesos, ¿sí? Porque hay un aumento de los costos, digamos, ¿sí? Puede ser un aumento en cantidad o un aumento en valores, pero hay un aumento y entonces eso también lleva al crecimiento del gasto público. Después otro que yo también remarqué es la burocracia. Usted, o sea, entiéndase la burocracia como toda la estructura administrativa que tiene el Estado para prestar los servicios, ¿sí? ¿Qué es la estructura administrativa? Por ejemplo, vamos al mismo caso de la policía. El policía que me hace el acta en una comisaría. Es el policía que yo le llamo y viene hasta mi casa y me toma la denuncia. ¿Sí? El policía que redacta en una computadora es por darle un ejemplo, ¿sí? Lo mismo podemos hacer en un hospital. El hospital es la burocracia, es el médico que opera, el administrativo que me saca el turno, el de compra que compra los insumos, ¿sí? Toda la estructura administrativa que necesita el Estado para funcionar. Y obviamente esa estructura es extremadamente extensa o vasta o grande, y entonces ahí se habla de burocracia, ¿sí? Generalmente el concepto de burocracia siempre está asociado a como que es todo más complejo, más lento, más engorroso y más ineficiente, ¿sí? Pero no, generalmente el concepto de burocracia está asociado al conjunto de tareas administrativas que debe llevar el Estado a través de sus funcionarios y agentes públicos a los efectos de prestar estos servicios públicos, ¿sí? Que obviamente son un conjunto
interminable de actividades, ¿sí? Cuando yo voy a la FIP también, cuando voy a renta y el formulario que debo presentar, que me ponen el sellito que debo dejar allá, que va legal, que de legal sale la resolución. Bueno, todos esos procedimientos a tarea administrativa es parte de la burocracia y obviamente hay que pagar. El Estado debe pagar por esa burocracia y esa burocracia también lleva un crecimiento del gasto público, ¿sí? Porque no sé si ustedes se dieron cuenta que cada vez es más burocrático, hay más organismos, ¿por qué? Porque existen más necesidades, ¿sí? La sociedad, digamos, tiene, demanda mayor cantidad de servicios y también que esos servicios sean prestados de una forma cada vez más efectiva. Entonces, todo eso genera que el Estado sea más burocrático o más grande o haya más tareas a realizar por parte del Estado y eso también lleva a un crecimiento del gasto público. ¿Venimos bien hasta acá? Porque ya estoy creo que en una de las últimas diapositivas. ¿Venimos bien? ¿Cómo vienen? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, todo bien. Muy Sí, claro. sí, bien, bien. ¿Está bien? ¿Me entienden bien? Le hago una pregunta, ¿me escuchan? Sí, Laura, te escucho. Sí, teniendo en cuenta el programa habla sobre el crecimiento del gasto público y lo subclasifica en absoluto y relativo, aparente y real. Y en su Power solamente aparecen los tres, faltaría el absoluto. O eso es una... El absoluto yo expliqué que está relacionado al real. Ah, bueno. Por eso le digo, yo expliqué que realmente la bibliografía por ahí va definiendo, ¿sí? Determinados criterios de clasificación, ¿sí? Pero generalmente cada uno adopta una postura o una forma de clasificar, algunos coinciden, otros no. La idea que ustedes tienen que tener es esto, y por eso yo le puse que el crecimiento del gasto se puede dar en realidad por dos factores bien definidos. Un factor es que no son reales o son aparentes, digamos, ¿eh? Que eso es Gramizani, creo que era el autor que plantea esto, dice, no, que hay causas aparentes, que en realidad el Estado no creció en el gasto, pero nominalmente sí. O sea, yo voy, miro un presupuesto de este año y el año anterior y veo que hay 100.000 millones de pesos más. Pero el Estado sigue prestando los mismos servicios, entonces hace un análisis de esto y dice, puede ser por esto, puede ser por lo otro, y ahí establecen las causas, digamos, absolutas o relativas que pueden llegar, ¿sí? A ser. Una causa absoluta, por ejemplo, es un gasto militar, por eso digo, yo lo relaciono mal a las causas reales. Y la relativa sí está sujeto a como un análisis o a un criterio, ¿sí? Que se puede compensar entre sí, que puede ser cierto o no. ¿Por qué puede ser cierto o no? Porque hay aumento de la población, pero a veces hay aumento de la población y no hay aumento del gasto público, ¿sí? Y hay a veces que hay aumento de la población y sí hay aumento, o sea, o no hay aumento de la población, pero sí hay aumento del gasto público, por la prestación o la complejidad de los servicios que deben ser prestados, ¿sí? Entonces, es una condición relativa esa, ¿sí? Relativa es eso, que no es absoluta, que no es cierta, digamos. Puede o no, puede ser o no, es una causa, ¿sí? En cambio, las causas absolutas son las causas reales, y eso yo lo expliqué. Y yo nombré algunas de acá que sí, que sí se puede comprobar que el crecimiento del gasto público está asociado a alguna de estas, ¿sí? Por ejemplo, otros autores ponían como que también en la estabilidad democrática o en la estabilización democrática también es un crecimiento del gasto. ¿Por qué? Porque cuando los países crecen democráticamente hay un conjunto también de necesidades o un conjunto de derechos que también deben financiar el Estado, ¿sí? Entonces también, por eso le digo, yo acá le nombré, por eso le aclaré algunos que yo considero importantes. Obviamente ustedes tienen que ir a releer, hacer su apunte, ¿sí? Y a partir de ahí establecer su criterio, ¿sí? En síntesis, no necesariamente pueden tomar este criterio. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Sí. Bueno, cortamos 30 segundos, tomo un poco de agua y después ya avanzamos en la última diapositiva, que en este caso sí quiero hacer como una aclaración, porque acá sí entramos a ver los efectos del gasto público. Estos efectos sí están relacionados mucho a nuestra materia, que es las finanzas públicas, ¿sí? Así que cortamos un minuto, yo vuelvo y seguimos, ¿sí? No se Bueno, desconecten, no se desconecten, ¿sí? Bueno, volviendo a
culminamos con los efectos que tiene los gastos públicos, ¿sí? Esta parte es más que importante porque lo que hoy le explicaba, y bueno, y lo vuelvo a reiterar, digamos, siempre el gasto público realizado por el Estado va a tener un efecto, digamos, va a realizar un efecto en la economía. Cuando estudiamos el concepto de finanzas públicas y aplicaba esto, decía que es la actividad del Estado, digamos, de dónde obtiene y lo aplica, o sea, dónde obtiene los recursos y aplica los gastos, digamos, y obviamente interactúa. Ahí está la función propia del Estado, ¿sí? De redistribuir, de asignar a través del consumo, y obviamente estas son herramientas que pueden llevar al crecimiento, digamos, al bienestar de que es lo que busca el Estado. Entonces los efectos que va a tener, digamos, el gasto público. Primero, el efecto en el suministro de los bienes y servicios a los destinatarios. Eso va a ser el primer efecto, ¿sí? Aquellas personas donde el Estado aplica o asigna el gasto, va a tener obviamente un efecto, ¿sí? Si yo soy una persona que vive en una situación de pobreza, obviamente si me instalan un centro de salud, me ponen una escuela o me dan determinadas condiciones también no necesariamente puede ser un servicio, puede ser condiciones económicas y demás, como pleno empleo, que haya trabajo, o que el salario, digamos, el salario real me alcance para vivir y demás y otras cuestiones, obviamente que va a tener un efecto el gasto público, un efecto directo, ¿sí? Y eso es lo que hablamos hoy, que es una herramienta, la asignación del gasto es una herramienta más que importante por parte del Estado, ¿sí? En una primera instancia por eso, porque le asigna a través del gasto, digamos, beneficios a estos destinatarios, ¿sí? Por otro lado, el efecto también está relacionado a la distribución del ingreso entre diferentes sectores, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, lo que le explicaba hoy, que no solamente yo puedo ocasionar un efecto directamente a los destinatarios de los bienes y servicios, o sea, prestarle un servicio a determinado sector de la población, sino también puedo utilizar el gasto para distribuir el ingreso. Este es un enfoque obviamente redistributivo de las finanzas. ¿Sí? Disculpen un ratito. Es más allá de la asignación de los bienes y servicios a los destinatarios, también puedo utilizar el gasto, digamos, y los efectos que generan, por ejemplo, en la redistribución del ingreso. ¿Sí? Cuando yo determinada renta detraigo de un sector y lo aplico hacia otro sector, y lo que busca esto es dar igualdad de oportunidad, y esto lo habrán escuchado en todos lados. ¿Sí? Si un sector determinado contribuye, yo lo aplico a otro sector para que el día de mañana ese sector también tenga las mismas oportunidades que el otro sector. Y el gasto también va a ser la herramienta, ¿sí? Si yo agarro y construyo una escuela en el oeste formoseño con las mismas características que una escuela acá, yo lo que estoy haciendo es redistribuir ahí parte de la renta, ¿sí? Porque generalmente la gente de allá del oeste formoseño capaz no haya contribuido para la contribución, para construir esa escuela. Generalmente la gente acá de capital es la que pagó mayor parte de los impuestos, pero lo que busca el Estado es eso, digamos, dar igualdad de condiciones, en este caso con una base territorial. Y después, obviamente, el gasto también como efecto en la promoción del desarrollo, en el incremento del ingreso y en la ocupación, obviamente, en el pleno empleo, la ocupación plena del empleo, ¿sí? Esto es más un enfoque, digamos, de las finanzas estabilizadoras, ¿sí? De tratar de buscar a través de diferentes herramientas, generalmente la monetaria y la fiscal, promover a través del gasto el desarrollo de una determinada actividad, ¿sí? Por ejemplo, una actividad turística, de producción y demás, ¿sí? Yo invierto, hago un gasto, ¿sí? Entonces yo busco, digamos, la promoción. Yo que sé, ahora, por ejemplo, en Formosa lo del bañado de la estrella, que estuvo muy promocionado. El Estado, yo que sé, parte del gasto aplica en una zona a los efectos que esa zona se vea beneficiada con una promoción del desarrollo turístico, por darle un ejemplo. Como así lo puedo hacer en cualquier otro sector, digamos. O yo puedo promover, yo que sé, que se críen más ganado en pie, o que se críe búfalo, oveja, y entonces yo a través del gasto hago una inversión por parte del Estado y puedo promocionar eso.
¿sí? También el incremento del ingreso, o sea, que determinados sectores de la población tengan mayores ingresos con ese gasto que yo realizo, ¿sí? A través de las actividades productivas o la prestación de servicios, o también llegar a la ocupación plena del empleo, que todas las personas que quieran trabajar, ¿sí? Porque eso también es el pleno empleo. El pleno empleo no es que todos tienen trabajo, sino que todo el sector económicamente activo y que tiene ganas de trabajar, o sea, que quiere trabajar, tenga un trabajo, ¿sí? Entonces, todos estos efectos tienen el gasto, tanto efectos relacionados a la asignación del gasto, como a la redistribución o como a la estabilización del gasto, ¿sí? Y todo, la herramienta es el gasto público, ¿sí? Por eso solamente no es la erogación de dinero que está dentro de una ley para satisfacer necesidades colectivas. Va más allá de eso, ¿sí? Y ahí entra las finanzas públicas, digamos, que es lo que nosotros estamos tratando de entender. Y obviamente que estos efectos del gasto van a variar según su financiamiento, ¿sí? Tiene mucho que ver el financiamiento del gasto. Inclusive hay varios autores que plantean esto, de decir que está bien, hay efectos de asignación o redistribución, de estabilización, pero va a tener mucho que ver con qué se financia cada uno de estos efectos, ¿sí? Y va a variar de acuerdo al tipo de recurso empleado en su financiamiento, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero financiar el gasto en el suministro de bienes y servicios de un sector de la población, ¿sí? Por ejemplo, quiero dar planes sociales o ayudas sociales, o construir, yo qué sé, viviendas, módulos habitacionales a gente pobre, va a tener mucho que ver si es a través de un financiamiento de recursos tributarios, o sea, creo un impuesto, o si lo financio a través de un crédito, o sea, me endeudo, pido plata prestada, o lo financio a través de la emisión monetaria, o sea, imprimo más billetes o más circulantes, ¿sí? El efecto que va a tener obviamente va a ser diferente, porque cada uno también contiene una causa, ¿sí? Si yo tengo un nuevo impuesto, alguien tiene que pagar ese nuevo impuesto, o sobre un determinado sector de la producción, del consumo, o sobre las transferencias recae ese impuesto. Si yo emito deuda, la deuda la tengo que pagar al futuro y alguien la tiene que pagar con algún tipo de recurso que se debe obtener de algún tipo de fuente también, ¿sí? Que es el gran problema que tenemos ahora. Nosotros tenemos un gran problema ahora de crédito público, ¿sí? Tenemos un endeudamiento que no lo podemos pagar. Una, porque no tenemos los dólares necesarios. ¿Por qué? Porque no ingresan los dólares por las exportaciones. Y segundo, es que la economía de pandemia está mal y no genera los dólares que tiene que generar la economía, o los bienes y servicios que después el Estado obtiene divisas, ¿sí? Para pagar esa deuda. O si lo hago a través de emisión monetaria, por ejemplo, ahora, los efectos del gasto de suministro de bienes y servicios por la pandemia se están financiando con emisión monetaria. Y la emisión monetaria generalmente genera inflación, y ustedes lo deben vivir día a día, como lo vivo yo, que todas las cosas aumentan. ¿Y por qué? Porque hay una gran cantidad de dinero que no tiene un aval, ¿sí? O no tiene un soporte, y obviamente no hay los bienes y servicios en el mercado para esa cantidad de dinero, entonces los bienes que son escasos aumentan su valor, ¿sí? Entonces todo un tema que también tiene efectos y causas. Entonces lo que se plantea es que los efectos de la economía presupuestaria, del gasto, digamos, sobre la economía de mercado, obviamente que siempre va a afectarse. ¿Cómo yo puedo asignar, redistribuir, estabilizar con diferentes tipos de políticas? Pero todos esos efectos que yo hago dentro de la economía presupuestaria, del presupuesto y del gasto del presupuesto del Estado, ¿cómo va a afectar obviamente a la economía de mercado? ¿Sí? Por lo que yo dije recién, ¿sí? Porque tanto los recursos tributarios como el crédito o como la emisión monetaria la termina pagando alguien, y generalmente paga el que emite o el que genera o el que incrementa riqueza, ¿sí? Si yo tengo cada vez más capacidad contributiva, yo cada vez contribuyo más. O sea, si mi empresa o yo gano cada vez más, yo cada vez contribuyo más. Entonces, en una economía donde se incrementa el gasto y este gasto tiene un efecto, obviamente que alguien tiene que financiar. Y si no puede financiar la economía de mercado, se financia con otras herramientas, como vimos acá, que es el crédito público. Pido plata a alguien prestada y que me preste, y cada vez me van a prestar más caro, obviamente, si no puedo pagar. O si no, la emisión monetaria, de generar más dinero, pero obviamente tiene una causa, digamos, negativa, o tiene un efecto negativo, en este caso, cualquier tipo de política o cualquier tipo de herramienta de financiamiento que yo utilice para financiar estos efectos del gasto.
Bueno, con esto daríamos por terminada la unidad número 3. Obviamente, si ustedes van al programa, hay varios puntos que yo lo desarrollé en carácter general, que están dentro de otros puntos, ¿sí? Pero la estructura, digamos, que ustedes deben entender, en este caso el gasto público es eso. ¿Qué es el gasto público? ¿Cuál es el enfoque del gasto público dentro de las finanzas públicas? ¿Sí? Tanto como una asignación, una redistribución, una estabilización. ¿Cómo se clasifica el gasto? El límite que debe tener el gasto público. El crecimiento, ya sea por causas que son aparentes o relativas o por causas reales del crecimiento del gasto, que es cierto que existe. Y también los efectos que tiene el gasto en la economía del mercado y en los destinatarios de estos bienes y servicios, ¿sí? que obviamente estaba aplicado el gasto, y cómo se financian cada uno de estos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren hablar de algo, consultar algo? ¿No? No, profe. Bueno, entonces la clase que viene, teniendo en cuenta que tenemos que venir a un ritmo acelerado, ya comenzamos con los recursos del Estado, ¿sí? Los recursos del Estado también tienen la misma estructura del gasto, pero la diferencia es que el recurso se obtiene de otra fuente, digamos, ¿sí? El gasto sí surge de una ley que es el presupuesto, en cambio el recursos se detrae generalmente riquezas de la economía de mercado, ¿sí? La unidad número 4 la van a tener con el contador SBAR y se van a analizar los diferentes tipos de recursos, ya sea de origen tributario, no tributarios, contribuciones, ¿sí? Gastos o recursos de la seguridad social, que es una forma que tiene financiarse también el Estado, ¿sí? Y bueno, y seguimos avanzando con esto para después ir ya viendo, digamos, generalmente creo que vamos a llegar hasta la unidad 5 y vemos, digamos, la forma de evaluar como primer parcial, ¿sí? Igual no se preocupe, siempre nosotros lo vamos a ir avisando con tiempo y todos los contenidos siempre van a estar dentro del aula virtual y también por el correo electrónico para cualquier tipo de inquietud. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo doy por finalizada la clase del día de hoy. Hasta luego, profe. Bueno, profe, Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.